Hola, mis hermanos, saludos para todos. Aquí vamos a contestar una pregunta. Y esta pregunta es muy importante que tengamos claro conceptos, porque escuchamos muchos conceptos realmente salidos de la realidad. Todos los que estamos en este mundo es por voluntad de Dios. O mejor, todos los niños, los bebés que nacen en el mundo son voluntad de Dios. Y si son voluntad de Dios, entonces ¿por qué hay cada año en el mundo millones y millones de abortos? Voy a hacer aquí una reacción a un corto video del pastor o doctor Armando Alducín, y el cual yo quiero decirles de antemano, estoy de acuerdo con lo que él dice en su gran mayoría. No todo lo que dicen los testigos, los católicos, porque es que algunos se meten en la idea de que si lo dicen los testigos de Jehová que es una secta, eso es mentira, y eso no lo podemos creer. Si lo dicen los católicos que eso es una secta, entonces no se puede creer. Si lo dicen los adventistas es porque eso lo dicen también los testigos de Jehová. No, mis hermanos queridos, en todos los credos enseñan cosas que son a lo que dice la Biblia. No todo lo que dicen es una herejía. Entonces, Armando Alducín dice muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Pero en esto que vamos a ver, creo que estamos más o menos sintonizados, como se dice. Vamos a escuchar. La siguiente pregunta dice a continuación: ¿todos los bebés nacen por voluntad de Dios o por la voluntad de sus padres? Es una pregunta. ¿O los bebés nacen por la voluntad de nosotros o por la voluntad de Dios? Muy bien. Y la pregunta continúa. Y si es por la voluntad de Dios, ¿por qué hay un alto y elevado nivel de abortos? Bueno, muy buena pregunta, y vamos a contestar en primer lugar estableciendo algunos principios. Dios nos ha dejado a todos los seres humanos lo que se llama el principio de la responsabilidad individual para usar nuestras decisiones y todo lo que hagamos, saber que tiene consecuencias para bien o para mal. Pues si los padres no deciden tener hijos, Dios los respeta. Entonces ahí pues, a la voluntad de Dios, ¿verdad?, es de que haya niños y todo, pero hay padres que pueden decir, bueno, no vamos a tener hijos, o los vamos a tener a los 3 años de casados, o a los 5 años de casados, y Dios respeta nuestras decisiones. Primera parte, mis hermanos, eso es real. Dios mandó al hombre multiplicarse, pero Dios respeta si no quieren tener hijos. Por supuesto, son decisiones de cada uno. Usted o yo conocemos muchas parejas que no quieren tener bebés. ¿Y Dios los va a obligar a tener bebés? No. Como también nosotros no estamos de acuerdo con aquellos que tienen hijos que no pueden sostener. Hay algo muy paradójico. Quienes pueden tener hijos y darles todo lo que necesitan tienen 1 o 2. Y quienes no tienen con qué darles nada, tienen 5, 6, 8 y 10. Elena de White, en el libro Hogar Cristiano, ella tiene un texto allí que habla sobre eso. Dios demandará de esos padres su irresponsabilidad. ¿Cómo vamos a traer hijos al mundo si no los podemos sostener adecuadamente? Entonces, mis hermanos, aquí tenemos muchas cosas que reaccionar. Porque esta es una parte, y yo aquí quiero decirles, por ejemplo, el creer de algunos. Por ejemplo, el universalismo. En el universalismo dicen, si Dios nos creó, entonces nos tiene que salvar, porque si no, ¿para qué nos creó? ¿Para qué nos trajo al mundo? Eso me hace acordar de hijos, y yo los he escuchado. Hijos ya mayores de edad, que están en la casa, unos mantenidos, que no quieren hacer nada. Y cuando los padres les dicen algo, entonces lo recriminan. Y entonces, ¿usted para qué me trajo al mundo? Si usted me tiene que dar lo que yo necesite, y no, ¿quién lo mandó que me trajera al mundo? Y así mismo los universalistas dicen, como Dios nos trajo al mundo, entonces nos tiene que salvar. Ahí discrepamos. ¿Por qué? ¿Por qué discrepamos?
porque no todos los que nacen en este mundo y han nacido es por voluntad de Dios. Que usted encuentra en la Biblia algunos casos donde Dios determinó, Sansón y muchos que nacieron, que Dios, determinó con ellos un propósito. Pero fíjense en ustedes, porque si nosotros decimos que todos nacen por voluntad de Dios, entonces yo le pregunto a usted, las violaciones, los incestos. Aquí en Colombia, esta semana, un hombre salió en un noticiero, en todos los noticieros, un hombre fue detenido porque embarazó a una hijita de 15 años. Y peor aún, esa niña de 15 años es una niña de aquellas que conocemos, una personita especial. O sea, es un aprovechado. Eso es voluntad de Dios. No, mis hermanos, eso no es voluntad de Dios. Porque tenemos ese problema de que entonces todo lo que pasa es por voluntad de Dios. ¿Todo es por voluntad de Dios? No, no, no. Así que en Génesis 1:28 el Señor dijo, multiplíquense. Multiplíquense. Esa fue la orden del Señor. Pero, como dice el pastor Alducín, si no quieren tener hijos, eso se respeta, eso es voluntad de cada uno. Entonces, los abortos no son culpa de Dios, son el resultado de la maldad humana. Entonces, claro que Dios sabe, ¿verdad? Cuando algún niño va a nacer y va a ser abortado, Dios no puede detener el aborto porque en ese momento viola, coarta la libertad y la responsabilidad de esa persona para poder culparla de ese pecado. Dios sabe que un camión se va a echar en reversa y va a matar a una niña de 5 años y Dios podía detener el camión que no la matara. Dios puede detener a los pederastas y Dios puede detener a los que violan a las mujeres. Pero Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no es su voluntad. Esa es la responsabilidad que cada quien tenemos y todos nosotros somos responsables. El mal, estamos cundidos alrededor del planeta Tierra en una zona de guerra. Vivimos en una zona de guerra donde los cristianos estamos en un mundo ocupado por Satanás. Y tenemos que entender que no es la voluntad de Dios que sucedan todas las cosas. No es la voluntad de Dios. Y aquí estábamos ahorita, aquí internamente hablando del asunto. Si todo es voluntad de Dios, entonces tenemos que aceptar que los sicarios, el sicariato, que las guerras, que es voluntad de Dios que Rusia esté invadiendo Ucrania, y los israelitas y los palestinos allá en Gaza estén en guerra, que eso es voluntad de Dios. Y todo lo que pasa, fíjese lo que dice Armando Alducín, las violaciones, tanta cosa que pasa en este mundo. Cada uno es responsable de lo que hace. Tendrá que darle cuentas a Dios. Por eso está determinado que un día habrá un juicio y Dios juzgará todo. Todo, dice el Eclesiastés, bueno o malo, vendrá juicio. Entonces, ¿somos responsables? Sí. Como somos responsables de nuestros actos, a veces nosotros vamos por la calle, distraídos. Nos cruzamos una calle sin poner cuidado, que no venga un automotor, una moto, y nos atropellan y nos mandan al hospital. Eso es voluntad de Dios. Eso es asunto de descuido. De descuido. No hace mucho. Un hermanito, un creyente, estaba trabajando, se cayó de un andamio, se mató. Eso es voluntad de Dios. Si yo no pongo cuidado, si no tengo precauciones, o si está mal colocado el andamio y se cae el andamio y pierdo la vida, pues son circunstancias, son cosas circunstanciales. Hemos conocido casos muy dramáticos, de una pareja que va para la iglesia un sábado con una niña, caminando con una niña, los atropella un carro. Ellos quedan heridos, mata a la niña. Pero ¿cómo? Si iban para algo bueno, si iban para adorar a Dios. Y pasa esto. Mis hermanos, son cosas que no podía Dios evitarlo, sí. Y de hecho, yo creo que hay muchas cosas que Dios evita, que los ángeles del Señor nos libran de peligros. No sacaron los ángeles a Pedro de una cárcel. Sí,
A Pablo no lo libraron también los ángeles muchas veces de que lo mataran, sí, pero hay un momento cuando el Señor ya permite que las cosas pasen. Miren, voy aquí a decirles algo. Estábamos en una campaña y me correspondió la parte de la oración. Y me pidieron que oráramos por diferentes motivos. Y pues pregunté quién tenía algún motivo de oración. Queríamos orar por las familias, orar por las necesidades. Y alguien levantó la mano y pidió que se orara por su papá. Cuando él me dijo que oraran por el papá, yo pues pensé, ¿cuántos años tiene el papá? Porque el señor ya estaba de 65, ya estaba muy maduro, muy mayor. Entonces yo le pregunté, ¿y su papá cuántos años tiene? Algo más de 90 años. ¿Qué tiene su papá? No, estaba mal de problemas diabéticos, tenía problemas de próstata, estaba postrado en cama. ¿Y qué quería el amigo? Que el Señor sanara al papá. Hermanos, aquí, pues por supuesto yo no le iba a decir esto a este amigo, no le iba a decir, bueno, pues que déjenlo que ya descanse, pero hermanos queridos, con más de 90 años, en una cama, enfermo, que le tienen que cucharear la comida y estamos pidiéndole a Dios que lo sane, que porque es la voluntad de Dios. Hermanos, cumplimos un ciclo. Esto no tiene reversa. Nos vamos a morir. Si el Señor no ha venido, muchos de los que estamos ya mayores, vamos a morirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a impedir? No hay aquí en la tierra una vacuna contra eso. Y es triste que algunos se muere un viejito de 90 años y están llorando y que no quieran la voluntad de Dios. Ese es el ciclo. En la Biblia dice en el Salmo, son 70, a los más 80, y de ahí ya son dolores. Hay gente que llega por hoy precisamente por la medicina, por tantas cosas que, claro, Dios ha permitido que el hombre vaya descubriendo, pues se ha prolongado ese ciclo de vida. Puede llegar a 100 años. Y algunos llegan a 100 años con mucha lucidez y todavía valiéndose por sí mismos, pero igual van a morir. Van a morir. Entonces es triste que uno esté sufriendo en una cama y otros estén orando que para que se sane. Y ya tiene 90 o 80 o 90 años. Yo no encuentro en eso algo coherente, mis hermanos. No encuentro eso coherente porque si usted ve la Biblia, todos los hombres de Dios cumplieron un ciclo. Pablo cumplió un ciclo. Pablo no murió de una enfermedad. A Pablo lo decapitaron. ¿Pudo haber el Señor evitado eso y que Pablo hubiese vivido más tiempo? Sí. Pero el Señor permitió eso y fue un testimonio para muchos de su época y es un testimonio para nosotros. Dios permite que muchas cosas pasen. Entonces, en este punto, pues a veces algunos no se ponen de acuerdo, siempre dicen, es que no, escuchamos eso de que no se cae una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Y ahí tenemos que aplicar entonces muchas cosas a que son voluntad de Dios y ahí tenemos problemas. Porque hemos visto durante muchos años en la teología tradicional antigua, pues es que la niña fue violada a los 5 años, era la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito para que el pederasta violara a esa niña. Discúlpame, no es así. Dios no es el culpable de la maldad. Dios no es el culpable de lo que nosotros hacemos. Dios permite que sucedan las cosas para poder culparnos a nosotros y presentarnos en el día del juicio. Bueno, mis hermanos, por eso habrá un ajuste de cuentas, como decimos, ¿no? Y lo que dice aquí el pastor Alducin, pues es cierto. Dios podría evitar todo. ¿Y dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Hay 2 textos, yo les he leído, les he compartido estos textos, pero me gustan estos versículos porque nos dicen algo muy interesante en cuanto a lo que Dios espera para nosotros. Aquí en el Salmo 116, 15, lo voy a leer, subraye este texto en su Biblia, dice así,
el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada. Y hemos compartido esta opinión. ¿Por qué es estimada? Porque el que muere arrepentido, entregado a Dios, queda seguro para el día de la resurrección. No es estimada, no es ganancia. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y Isaías 57 dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Hermanos queridos, si alguien tiene el papá, la mamá, y ha sido entregadito al Señor, y ya está en sus últimos días, en lugar de estar orando para que se alivie, ya con 90, 80, 90 años o 75 y ya enfermito, déjenlo descansar tranquilo. Usted viste que a veces algunos están en los hospitales, insultan a los médicos porque no les salvan la vida a un viejito de 85 años. Y eso es incoherente. Si muere en los brazos del Señor, amén, aleluya, claro. ¿Por qué le vamos a hacer que sigan sufriendo en este mundo? Quedan seguros en las manos del Señor. Y como dice el Salmo 116, 15, para el Señor es agradable que ellos descansen. Termino contándoles esto. Estas son cosas que nos han pasado a todos. A mí me pasó eso, muy, muy sencillo. Mi madre hace unos años estaba hospitalizada, muy enfermita, demasiado enfermita. Y me llamaron unas de mis hermanas que las cuidaban y dijeron, mire, Carlos, los médicos dicen que van a entubar a mi mamá porque ya está muy mala. Que ustedes, que nosotros qué decimos, ¿usted qué piensa? Me dicen ellos, yo soy el mayor de la familia. Yo les dije, bueno, pregúntele al médico, si la entuban, ¿se recupera? ¿Va a volver a tener una salud para un tiempo más? Pregúntele. Le preguntaron a los médicos dijeron, no, ella ya no se va a recuperar. Eso lo hacemos porque, pues, tenemos que hacer todos los procedimientos. Pero si ustedes no quieren, no lo hacemos. Mis hermanos me preguntan a mí que yo qué pensaba. Mi concepto fue, no la entuben, que eso es un martirio. Yo sé qué es eso de que a uno lo entuben. Yo sé lo duro que es eso. Entonces, si me van a entubar para prolongarme unos días de vida, prolongarme más la pena, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. No la entubaron, mamá murió a las horas. Ya mamá tenía muchos años, muchas enfermedades. Y le dimos gracias a Dios. Nos dio duro, claro, nos dio pesar. Yo aquí estoy diciendo que no somos descorazonados, que no sentimos nada, pero somos realistas. Y tenemos una esperanza de encontrarnos con nuestros padres un día cuando el Señor venga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Es posible que algunas cosas las aceptes, otras no estés de acuerdo, pero todos tenemos libertad. Libertad para elegir, para tomar decisiones. Y recordemos, por más que nosotros querramos, si Cristo no viene de aquí a unos años, muchos ya no vamos a estar. Que Dios te bendiga, es mi deseo.